a Efesios, por favor. Los dones de Cristo a su iglesia. Efesios capítulo 4. Y leemos ahí del versículo 7 al versículo 11. Efesios 4, del 7 al 11. Muy bien, dice la Escritura de la siguiente manera. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Ahora, cuando Él lleva a cabo esto y Él entonces tiene la facultad, la autoridad para dar dones a su iglesia, dice el verso 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y de ahí vamos a retomar en lo que viene siendo una clase posterior acerca de cómo se lleva a cabo esta edificación de la iglesia. Ahora, en estos versículos hemos ido estudiando los dones de Cristo a su iglesia, que en primer lugar Él nos dio dones individuales. A cada uno le dio por medio de su gracia y a través del don que nos ha dado el Señor de la fe, nos ha proporcionado dones para que nosotros los ejerzamos para el servicio del Señor, la edificación de la iglesia. ¿Recuerdan que hablábamos de ello? Hablábamos de una unidad como iglesia, pero hablamos de que no significa uniformidad. No todos somos iguales. Cada uno el Señor le ha llamado en su voluntad con sus características particulares y le ha otorgado, a partir de haber recibido el Espíritu Santo, que es cuando creímos en Cristo, hemos recibido dones espirituales. Ahora, también vimos como segunda parte de este mismo tema, la manera en que en que Jesucristo obtuvo la autoridad para dar esos dones. Dice que descendió a las partes más profundas de la tierra y explicábamos que se refiere a su determinación de descender de su gloria, venir a la tierra, tomar un cuerpo humano, servirnos en una vida perfecta, sirviendo al Padre y servirnos a nosotros al morir en nuestro lugar y ser sepultado. Hablábamos de que Él, en ese sentido, Él tuvo el descenso más profundo que nadie puede tener. Decía el doctor Miguel Núñez que su humillación de Cristo comenzó desde el peldaño más alto de la escalera que pueda existir. Pero nosotros, aunque nos debamos humillar, siempre empezaremos del peldaño de más abajo. Es decir, su descenso, por llamarlo de alguna manera, fue absoluto, desde la gloria hasta la tumba. Y también hablábamos de que hay una escena en la Escritura, en Pedro, cuando habla que Él desciende al abismo para proclamar su victoria a todos esos demonios que se han opuesto a la obra de Él y que están cautivos en ese lugar. Entonces, de esa manera, al momento de descender y morir, ser sepultado y resucitar, Él obtuvo la autoridad para otorgar esos dones a su iglesia. Al momento de llegar al Padre, Él recibe lo que ahora nos entrega, por decirlo de alguna forma. Pero entonces, cada uno tiene dones, el Señor tiene la autoridad para otorgar esos dones. Y ahora vemos, en tercer lugar, que es nuestro tema en esta mañana, hombres dotados que fueron dados a la iglesia. Permítame llegar allá. ¿Okay? Hombres dotados que fueron dados para la iglesia. ¿De quiénes estamos hablando? Capítulo 4, versículo 11. Y Él dio, el mismo que descendió y ascendió, Él dio a algunos el ser apóstoles, primero, a otros profetas, y estos dos los vamos a tener en un grupo que vamos a explicar en primer lugar, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nota que Él ha dado dones
tú tienes un don, tienes que ejercerlo en la iglesia. Pero habla particularmente de un grupo o de hombres particulares que el Señor ha dado a la iglesia, tanto de manera general como de manera particular en las asambleas locales. Hombres que Él ha dado con propósitos específicos. Y es de los que vamos a hablar ahora. Profetas, apóstoles profetas, evangelistas, pastores maestros. Lo vamos a explicar en esta mañana. ¿Quiénes son estos hombres? Otra pregunta que vamos a ver. ¿Aún hay apóstoles? ¿Aún hay profetas? ¿Aún hay evangelistas? ¿Aún hay pastores maestros? Bueno, y si los hay, y si no los hay, lo vamos a explicar, pero ¿cuál es su labor y cuál fue su labor particular de cada uno de estos hombres? El Señor, al formar su iglesia, Él entonces no solo les dio dones, sino dejó personas con unos dones especiales o particulares para bendecir a su iglesia. En primer lugar, habla de apóstoles y profetas. Los vamos a unir en un grupo. Apóstoles y profetas. ¿Qué es un apóstol? Bueno, la palabra apóstol, del griego apóstolos, significa uno enviado cuya misión específica requiere dedicación y posteriormente rendir cuentas. En un término muy sencillo, un apóstol es uno que es enviado por alguien más. Y cuando decimos que uno que es enviado por alguien más, no solamente es que yo le diga a alguien, oye, ve por esto, sino que el que lo envía tiene autoridad y le delega autoridad para llevar a cabo una misión en específico y dar cuentas por esa misión que le fue dada para llevarla a cabo. Ese es el término griego de manera general. Uno enviado con una misión. Ahora, en el sentido técnico de apóstoles o de apóstol, solo se aplicó a los 12 que el Señor escogió, y entre ellos también, ¿quién estaba? ¿Por qué hacemos esa excepción siempre? Porque sabemos que era el granito del arroz, ¿verdad? ¿Cómo se le dice? El grano en el arroz. ¿El qué? Prietito, ya le están cambiando, hermanos. Ok, el grano, el negro del arroz o prietito en el arroz, ¿verdad? Y por eso hacemos eso, pero él también fue llamado apóstol. De hecho, en este sentido técnico se aplica a los 12, se aplica también a Matías, el que sustituye a Judas cuando él se suicida. Matías, que fue el reemplazo de Judas, y se aplica al apóstol Pablo. En este sentido técnico de apóstoles, solamente se aplica en particular a estas 14 personas, añadiendo aquí a Matías, sustituyendo a Judas. Ahora, estos apóstoles, estos enviados, es necesario que tuvieran algunos requisitos. La Biblia nos los muestra y los vamos a solamente mencionar. En primer lugar, debían ser designados directamente por el Señor. Nos dice la Escritura que antes de que el Señor, cuando Él comienza su ministerio, antes de escoger a los discípulos, a los apóstoles, porque tenía muchos discípulos, pero de esos escogió solo a 12 para enviarlos a una misión en particular y para estar con Él de manera personal, íntima, en ese tiempo de charlar, de ir a todas partes juntos, de ser enseñados. Él los designó habiendo orado toda la noche previa. Dice la Escritura que pasó toda la noche orando y cuando era de mañana los llamó y da la lista de los que Él llamó para ser los apóstoles. 12 hombres designados directamente por el Señor. Una segunda característica que debían tener estos hombres, obviamente, es que vieron a Cristo porque Él los llamó, pero también haber visto a Cristo resucitado. Ve conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 9, verso 1 al 2. Recuerda, el apóstol Pablo fue el último en ser llamado apóstol de estas 14 personas. ¿Cuál fue el problema con el apóstol o qué fue de lo que lo acusaron durante su ministerio? Bien, lo acusaban de que él no había conocido siquiera a Cristo. Había hombres que se hacían llamar apóstoles y decían que ellos eran más apóstoles que Pablo, porque recuerden que Pablo viene a los pies del Señor tiempo después de que él ya murió y resucitó. Y lo acusaban de no haberlo visto.
¿Cómo puedes ser un apóstol si Él no te llamó? Y entonces él escribe en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 y 2. No soy libre, escribe Pablo. No soy apóstol, y utiliza el término técnico. Era de lo que lo acusaban. No he visto a Jesús nuestro Señor. Tenías que ser llamado por Él, pero haber visto a Cristo resucitado. Cuando Cristo resucita, se le apareció a los 12, bueno, a los 11 que quedaban. Se les apareció a Él, a ellos, durante varias escenas en la historia, en esos 40 días que estuvo con ellos. Se les apareció. Dice, dicen que no he visto a Jesús nuestro Señor. Luego dice, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Le habla a la iglesia que él mismo predicó el evangelio, la formó, la edificó y estaban allí firmes. Dice, ¿no son ustedes obra de que realmente y evidencia de que soy apóstol? De que el Señor me mandó con una labor en específico y que aquí está la obra. Ustedes mismos lo son. Y luego dice el verso 2, si para otros no soy apóstol, no soy uno que ha enviado Cristo, por lo menos para ustedes sí lo soy. Pues ustedes son el sello de mi apostolado. Ustedes son la evidencia de que el Señor realmente me envió, porque ahí estaba la obra. Ahora, noten cómo dice, no he visto. Estas preguntas son retóricas. No está afirmando que no lo había visto. No les está preguntando, ¿no lo he visto? Como si los que van a responder son los demás. Sino es una pregunta retórica afirmando que Él lo había visto. Que Él era genuinamente apóstol. Que la obra del Señor era esa misma iglesia que estaba edificada. Nota 1 Corintios capítulo 15. Ha de ser lamentable cuando de los mismos en los cuales Él virtió su vida para edificarlos, de ellos mismos surgían estas críticas y estas dudas por personas que se habían inmiscuido allí y les habían hecho cambiar de opinión en cuanto al apóstol. Debió de haber sido muy duro. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 al versículo 10. Bien, él está narrando, bueno, vamos a... No sé cuándo me quitaré esto, ¿verdad? Pero vamos a regresarnos un poquito. Y vamos, por favor, del versículo 3, ¿sí? Él les dice el mensaje que les predicó. Dice, porque yo les entregué el mensaje, en primer lugar lo mismo que recibí. Alguien se lo enseñó a él. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, después de la resurrección, nota, que se apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro, Simón, que era uno de los apóstoles. De hecho, el pilar para el inicio de la iglesia. Primero se le apareció a Pedro, dice aquí. Y después a los 12. Ahora alguien diría, no, pero pastor, se le apareció primero a mujeres. Aquí lo que está hablando el apóstol Pablo es en específico acerca de los hombres que tienen autoridad. Y dice que se apareció a Cefas primero como apóstol. Primero fue a las mujeres y las mujeres llevaron el mensaje. Pero la idea de Pablo es para explicar acerca de su apostolado y de lo que es la autoridad que Dios dio. Entonces hace referencia primero a Cefas, uno de los apóstoles, después a los 12, aquí incluyendo entonces quizá también a, ya se había suicidado, a Matías, ¿ok? Después a los 12 u otra cosa. Este es un término técnico. Esto es mejor interpretarlo así. Los 12 era otro término técnico de los apóstoles. Así se les llamaba, los 12, aunque eran 11. ¿Ok? Pero los 12, porque fueron los que escogió el Señor, los 12, los apóstoles, era un sinónimo de apóstol. ¿Ok? Entonces dice, se le apareció a Cefas, después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Un poquito la idea era esto. Esto fue probable que sucedió en el monte de Galilea, cuando predicábamos hace algunas semanas, que el Señor se apareció y que algunos dudaban.
Es probable que se refiere no de los 12, porque a ellos ya se les había aparecido varias veces, sino el resto que estaba reunido junto con los 12 en ese monte en Galilea. Y es probable que es en esa escena cuando había más de 500 hermanos que a la vez vieron a Cristo, y Pablo les está diciendo a los de Corinto, años después, aún viven algunos. ¿Sabes? Si tienes duda, podrías tomar un barco, ¿verdad? Viajar hasta Jerusalén y podrías ir y preguntarles porque hay muchos que aún viven. El tiempo ya había transcurrido, muchos ya habían muerto, ya había pasado mucho tiempo. Entonces dice, ok, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales viven aún, pero otros ya duermen. 7. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Y este término se refiere también en un sentido más general, lo explicaremos más adelante. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. ¿Quién era Jacobo? ¿Quién? No escuchamos. El hermano, hijo de María, hermano de Jesús. Aquel que negaba que fuera Dios y que no creía en él. Después de la resurrección se aparece a Jacobo. Y por eso Jacobo se convirtió en un anciano líder de la iglesia en Jerusalén. Y él escribe el libro que dice Santiago en nuestras Biblias. ¿Y cómo se llama él a sí mismo? No dice Santiago o Jacobo, hermano de Cristo. No, dice siervo de Jesucristo. Entendió que su hermano, a quien negó muchas veces, en realidad era el Hijo de Dios. Bien, se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo. Al último de todos, los 12, estos hermanos, Jacobo, Cefas, los apóstoles, al último, dice, como uno nacido fuera de tiempo. Nuestra versión Reina Valera que tiene en sus manos dice como un abortivo. O sea, en un tiempo que no era el preciso para un nacimiento. Se me apareció también a mí. Eso de que lo acusaban, de que él se había hecho apóstol a sí mismo, dice, no he visto al Señor, y le afirma en este texto, se me apareció. Y lo vio físicamente. ¿Sabes quién le enseñó lo que él predicó en el verso anterior? Decía, yo les entregué lo que recibí. ¿Sabes quién le enseñó? No fue otro apóstol, no fue otro maestro, fue Cristo. Durante aproximadamente 3 años, en el desierto de Arabia, dice Pablo, yo me fui allá y ¿quién le enseñó? Cristo lo capacitó. Cristo lo discipuló, le enseñó como a los 12, tomó un tiempo con Pablo. De hecho, el primero que predica cómo sucedió la última cena y el establecimiento de la cena del Señor, el primero que lo escribió fue Pablo. Su carta es más antigua que Mateo, Marcos, Lucas o Juan, que mencionan esa escena. Pablo lo enseñó antes a la iglesia. Él sabía perfectamente aún las cosas más privadas que sucedieron, porque Cristo se le apareció. Y luego noten lo que dice. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Usa el término técnico, pero dice soy apóstol. El más insignificante, porque no soy digno de ser llamado apóstol. Noten cómo era un título que no se aplicaba a todos, sino particularmente a los 12. No soy digno, lo sé, de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia, el favor de Dios, soy lo que soy. Y su gracia, su favor para conmigo, no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Y no es una palabra orgullosa. Dice, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, hayan sido ellos o yo, así predicamos y así creyeron ustedes. Hace referencia a apóstoles, empezando por Cefas, y él como apóstol. Y dice, por medio de lo que predicamos ustedes han creído. Estos requisitos de haber sido designado directamente por el Señor y haber visto a Cristo resucitado, se cumplían solamente en esos 12 y en Pablo. Y él era apóstol. Ahora, ¿es posible que haya apóstoles bajo estas condiciones? No. ¿Por qué? Porque dijo Pablo al último, como un abortivo,
se apareció a mí. Esto implica que en el mismo tiempo del apóstol Pablo, ya no hubo otro que pudiera decir, a mí también se me apareció el Señor y me llamó y me dijo. No, ya no hubo más. ¿Por qué podemos pensar o por qué algunos afirman que sigue habiendo más? En este término técnico, en este sentido, que es en el que habla la Escritura, en estos versículos ya no hay apóstoles, ¿ok? En algunas iglesias, el apóstol tal, no, ya tiene una unción más mayor y tiene un llamado mayor y tiene un espíritu mayor. No, eso fue para ellos solamente, estos hombres, incluido Pablo. ¿Ok? Ahora, hay un segundo grupo al que se les designó apóstoles, pero de una forma más general. Eran hombres de renombre entre las iglesias, como Bernabé, Silas o Timoteo. Pero nota por favor, 1 Tesalonicenses 2:6. Nota cómo les llama la Escritura aquí en estos versículos. 1 Tesalonicenses 2:6. Estamos hablando de apóstoles en el término técnico, 12, incluido el apóstol Pablo, 13, Judas, 14, y ya. Y en el término general, personas de renombre entre las iglesias, ya tiempo después, obviamente, de Cristo, de su resurrección. 1 Tesalonicenses 2:6, le invito a que ustedes lo lean, por favor. 1 Tesalonicenses 2:6. ¿Listos? Adelante, ¿qué dice? Ok, permítanme ir allá. Ahí se menciona el término apóstoles. Ahora, 1 Tesalonicenses 2:6. Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Este término apóstol significa, en un sentido, un término general que se comenzó a aplicar a otras personas. Nota Romanos 16:7, por favor. Obviamente el término es una traducción similar, igual, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia podríamos ver? Romanos 16, por favor. Versículo 7. Dice el texto así: saluden a Andrónico y a Junias. Son unos nombres griegos, ¿verdad? Muy peculiares. Mis parientes, dice el apóstol Pablo, mis parientes y compañeros de prisión que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Creyentes antiguos, incluso más antiguos que Pablo, y los llama Andrónico y Junias, los llaman destacados entre los apóstoles. Ahora, este segundo grupo eran llamados apóstoles, de apostoloi o de apóstol, ¿verdad? Lo que veíamos hace un momento, apóstolos, pero eran llamados mensajeros, no en el sentido que fueron los de Cristo, sino mensajeros de las iglesias. Apóstoles enviados, pero por las iglesias, no directamente por Cristo. Segunda los Corintios 8:23, por favor. Segunda los Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, ¿qué dice el texto? Y gloria de Cristo. Son mensajeros. El término es apostoloi. Son apóstoles de las iglesias. Este segundo grupo al que se le aplica el término apóstol, pero es apóstoles de las iglesias, eran personas de renombre, como menciono. No se aplica a todo creyente. Todo creyente hemos sido enviados por el Señor a predicar el Evangelio. Eso es una verdad. Todo creyente hemos sido enviados para hacer luz en esta tierra. Todo creyente somos enviados a obedecer su palabra, a ir a otros lugares, a predicar. Todas estas cosas son para todos. Pero cuando se utilizaba el término técnico, fíjense que dice aquí, estos hermanos nuestros son apóstoles de las iglesias. Las iglesias también eran creyentes y podrían decir, todos somos apóstoles. No, eran personas y un grupo específico.
de hombres que llevaban a cabo la labor enviados por la iglesia para predicar o para hacer alguna labor en particular. Ahora, la cuestión es esta. El primer grupo es llamado apóstoles de Cristo, el segundo grupo llamado apóstoles de las iglesias, pero en cualquiera de los dos casos, estas personas eran identificadas porque llevaban a cabo milagros en los dos grupos. Hacían labores específicas que mostraban que tenían ellos una autoridad superior y que no todo creyente lo podía hacer o lo llevaba a cabo. Sin embargo, ya no hay esta clase de apóstoles. De hecho, Hechos, si no me equivoco, es 16:4, es la última vez en que se menciona el término apóstol. De ahí, todas las cartas del Nuevo Testamento ya no hacen referencia de manera ni general y solamente técnica acerca de los apóstoles. Ya no hay apóstoles. ¿Ok? Ahora, vamos a ver por qué en un momento. Segunda persona de este grupo, profetas. En Efesios dice, Él estableció y Él dio a la iglesia apóstoles y profetas. Se refiere a un grupo especial de personas que junto con los apóstoles recibieron y transmitieron las revelaciones de Dios. Ve conmigo a Efesios, donde estamos, pero vamos al capítulo 2, versículo 20, por favor. Efesios capítulo 2, verso 20. Hablemos de los profetas. Dice la Escritura, están edificados, le dice Pablo a la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, la iglesia ha creído y está siendo edificada en su conocimiento y en el número de creyentes sobre el fundamento que echaron los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Los apóstoles y profetas llevaron a cabo esta labor, recibieron las revelaciones de Dios, establecieron las enseñanzas correctas y sobre esto es que creyó la iglesia y comienzan a crecer el número de creyentes. Entonces, esta labor de profeta y de apóstoles es similar en el sentido de que recibieron revelación y la otorgaron a la iglesia. Capítulo 3, verso 5. Léanlo ustedes, por favor, unidos. Capítulo 3, versículo 5. ¿Dice, perdón? Algo que no había sido revelado antes a los del Antiguo Testamento, les fue revelado a los apóstoles y profetas. Y eso es lo que entregaron a la iglesia, lo que constituye, en pocas palabras, nuestra fe. Las Escrituras, el Nuevo Testamento. ¿Quiénes lo anunciaron? Apóstoles y profetas. De aquí ya no hay que agregar absolutamente nada, o no hay que quitar absolutamente nada. Estos tenían, los profetas, un ministerio más local a las necesidades particulares de la iglesia. Es decir, los profetas y también aquellos que tenían el don de profecía en un sentido, aunque eran personas diferentes, lo que tenían como labor en la iglesia era cuidar las doctrinas, las enseñanzas que los apóstoles daban y que Dios les había dado a ellos también, para que la iglesia fuera guardada de las falsas doctrinas. Si no tenían Biblia, ¿cómo podían saber lo que era correcto y lo que no? Si no podían estar todos los apóstoles en cada una de las iglesias que se fueron edificando, ¿cómo podían ellos garantizar que estamos enseñando lo correcto y no nos estamos equivocando? O que viene alguien de afuera y comienza a enseñar algo que es equivocado, ¿cómo me voy a dar cuenta? Se requerían profetas. Porque ellos daban la revelación que el Señor les había otorgado o la que había otorgado a los apóstoles, la explicaban y exponían en la iglesia porque eran dos labores particulares. Los profetas en ocasiones hablaban por revelación directa de Dios. Los profetas del Nuevo Testamento, los profetas de la iglesia. Cuando digo profetas, no pienses solamente en Isaías, no pienses en Jeremías, no pienses en Eliseo, Elías. En la iglesia, recuerda que fue dado a la iglesia apóstoles y profetas. Ahora, ve conmigo a Hechos capítulo 11 y veamos esta labor
en ocasiones hablaban por revelación directa de Dios. A veces cuando hablamos de profetas, inmediatamente nos viene a la mente esta idea, ¿no? Algo nuevo que Dios dio, lo están anunciando, algo desconocido. Bueno, en ocasiones era así. Hechos 11, 21, por favor. Mire lo que dice. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Había habido fe allí, mucha gente estaba creyendo, se estaban bautizando, y él llega y los anima. Hablando de Bernabé, dice, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso, una ciudad, para buscar a Saulo. Aquí ya había sido convertido Pablo, pero todavía no ejercía su ministerio como apóstol de una manera ya abierta. Fue a buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, y se reunieron en la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí es cuando viene el término cristiano. Estos se parecen a Cristo, y se burlaban de ellos diciendo, pequeños Cristos. Pero entonces mira el 27. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, es decir, estaban en la iglesia allá, descendieron a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió, se cumplió, durante el reinado del emperador Claudio. Nota cómo a veces los profetas daban algo que no era revelado antes. Que el Señor les reveló, va a haber hambre, y ellos lo anunciaron a la iglesia. Esa era la labor del profeta. Anunciar a la iglesia lo que Dios quería que supieran. Anunció que habría hambre. El profeta mismo, este mismo profeta, si no me equivoco, ¿verdad? Es el mismo Agabo. Fue el que profetizó que Pablo iba a ser atado y que iba a ser encarcelado. Y aunque lo dijo, Pablo dijo, no importa, yo estoy listo para morir por Cristo. Había una revelación directa de Dios y la daban. Pero principalmente los profetas proclamaban la palabra de Dios, secundando la revelación que los apóstoles habían dado y sometiéndose a ella. De hecho, el profeta no estaba por encima, en un sentido, de la autoridad de los apóstoles. Nota primero a los Corintios capítulo 14, por favor. En la iglesia de Corinto había quienes se llamaban apóstoles. Ok, es probable que sí lo fueran. Ahora, por su actitud de estas personas, Pablo tiene que decir estas palabras. Primero a los Corintios 14, por favor, versículo 37. Él les ha enseñado que tengan cuidado de sus cultos, que usaban los dones para su propio placer de cada quien, y los estaba reprendiendo en ese sentido. Y entonces llega al 37 y dice el apóstol lo siguiente: si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. El profeta no solo daba revelaciones nuevas, sino que secundaba lo que los apóstoles habían enseñado y confirmaba que eso que habían enseñado era verdad. Y dice, bien, si hay alguno que dice que es profeta, entonces debe darse cuenta y anunciar que lo que digo es lo que Dios dice. Verso 38. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido. Dice el apóstol, si alguien no afirma lo que yo como apóstol afirmo, no es una profeta. Es falso. Entonces nota cómo principalmente los profetas proclamaban la palabra de Dios que les había sido revelado a los apóstoles y se sometían a ella misma. Estos dos grupos entonces, profetas, apóstoles y profetas, tenían las labores específicas de, en primer lugar, colocar los cimientos de la iglesia, como leímos en Efesios 2:20.
Y están ustedes edificados sobre el fundamento. ¿Qué es el fundamento en una casa, hermanos? Los cimientos. ¿Cuántas veces se echa el fundamento? Si tratas de echar el fundamento nuevamente, tienes que destruir toda la casa y comenzar echando el fundamento. Ese es el problema de muchas iglesias, que no entienden que el fundamento ya está echado. Es la enseñanza que los apóstoles y profetas dieron. Y tenemos que establecerla en la iglesia. Es la enseñanza, la doctrina, la columna vertebral de la fe en Cristo. Eso es donde después de ahí todo se va edificando. Pero si alguien surge como profeta y dice que es profeta o dice que es apóstol o lo que sea, comienzan a echar cimientos nuevos y sabes que eso solo trae destrucción a la iglesia. El fundamento ya está echado. Entonces, nota conmigo, si el fundamento ya está echado para la iglesia de Cristo a través de los siglos, no vamos a cambiar el fundamento, ya no se requieren apóstoles y profetas, porque ya se echó el fundamento. Ahora necesitamos peritos arquitectos, dice el apóstol Pablo también, maestros que edifiquen a la iglesia, pero el fundamento ya fue puesto. Entonces, tenían la labor en primer lugar de colocar los cimientos de la iglesia. Tenían la labor en segundo lugar de recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios como lo mencionamos. Pero checa por favor en Efesios 3:5, un texto que habla de esto también. Lo leímos hace un momento. Colocar los cimientos, segundo, recibir y declarar la revelación de la palabra de Dios, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿De acuerdo? Y ahora, y en tercer lugar, dar confirmación de esas palabras por medio de señales, prodigios y milagros. De estos dos grupos, profetas y apóstoles, debían confirmar su palabra por medio de señales. Nota conmigo Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, verso 3. Ahora, no sabemos quién escribió la carta a los hebreos. No aparece quién es el escritor, no se menciona al final, ¿verdad? Yo Pablo o algo así, o al principio, como se hacía normalmente. Muchos dicen que es Pablo, yo creo que no es, y ahorita vemos por qué. Y de ahí en fuera puedes argumentar lo que sea, porque nadie sabe quiénes son. Ahora, Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Nota, el escritor de esta carta dice lo siguiente, hablando a los creyentes de la iglesia. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si no somos minuciosos en cuidar lo que se predica en la iglesia. El fundamento que ya fue echado. Si no tengo cuidado, dice, ¿cómo voy a escapar de perjuicio si descuido la salvación tan grande del Señor? Ahora, note lo que dice. La cual, esta salvación, después que fue anunciada, nota, primeramente por medio del Señor Jesucristo, nos fue confirmada, un segundo grupo, por los que la oyeron. Que era la labor de los apóstoles y profetas. Cristo les enseñó y ellos lo confirmaron a los creyentes. O bueno, lo confirmaron, lo predicaron y los que creyeron ahora están edificados sobre ello. El escritor nota que no se está agregando en el grupo que son los apóstoles. Porque no dice de esta manera en primera persona. Después que fue anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por nosotros los que lo oímos. No se incluye en ese grupo, pero él sí se incluye en un tercer grupo. Ahora, deteniéndonos hasta aquí, dice que hubo confirmación de parte de los que lo oyeron. Estos son los profetas y apóstoles. Y ve el verso 4, la necesidad de señales. Dios testificó, es decir, mostró que era cierto, junto con ellos, vuelve a hablar de un grupo y no se incluye el escritor, junto con ellos, tanto por señales como por prodigios. Es decir, que para que lo que dijo el apóstol y el profeta fuera evidenciado que era cierto, había obras espectaculares.
Es por eso también que esta clase de servicio o de actividades que Dios llevó a cabo por medio de la iglesia al principio ya no están. Porque ya fue confirmado a los apóstoles y profetas, ya fue echado el fundamento, ya no se requieren más y tampoco se requieren obras espectaculares, ya fue echado. ¿Ok? Por diversos milagros y dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Ahora, ¿en qué grupo se incluyó el escritor? Él mismo se excluye de ser apóstol, pero dice el texto, la cual que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. El escritor es del grupo de los que fueron edificados por los profetas y los apóstoles. Entonces Pablo no es el escritor, porque Pablo es un apóstol. Y él se pone en el grupo de los que fueron edificados y confirmados por los que lo oyeron por medio de milagros evidenciados. Bien. Entonces, esta tercera labor era dar confirmación de esa palabra por medio de señales, prodigios y milagros. Y entendemos y recordamos entonces, una vez puesto el fundamento, la doctrina del Nuevo Testamento, estos oficios dejaron de ser necesarios. Regresa conmigo a Efesios. Nos falta un par de personas o de hombres dotados para la iglesia. Él dio a algunos, capítulo 4, verso 11 de Efesios. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. Evangelistas y pastores maestros, estos fueron los que tomaron la batuta que dejaron en el liderazgo los apóstoles y profetas. Evangelista significa uno que lleva la buena noticia. Este grupo, junto con los pastores y maestros, toman la dirección para la edificación de la iglesia posterior al grupo anterior de apóstoles y profetas. Los evangelistas son hombres que proclaman la buena nueva. Su obra consiste en predicar y explicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Y para aquellos que todavía no han creído, y cuando creen, entonces proclaman también la enseñanza y edificación para los nuevos creyentes. Estos hombres proclaman la salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Ahora podríamos decir, bueno, pero esa es la labor de todos, ¿no es cierto? Y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿No todos tenemos que predicar el evangelio? Es verdad. Por lo tanto, el evangelista es una persona con una capacidad especial, un don especial para anunciar el evangelio de una forma poderosa, pero tú también lo tienes que anunciar. Que hay un error aquí en algunas cuestiones. Vamos a llamar un evangelista, y a veces el término está mal aplicado, pero vamos a llamar un evangelista para una campaña de evangelismo, porque la iglesia no predica el evangelio, entonces traemos a alguien y mejor inviten a la gente a la iglesia y que escuchen el evangelio. Tú lo tienes que predicar y yo lo tengo que predicar. Tú lo tienes que conocer y yo lo tengo que conocer. No nos quita de nuestra responsabilidad, pero el Señor levanta hombres particularmente para esta obra que ayudan a la iglesia. Estos evangelistas eran lo que podríamos llamar ahora misioneros, plantadores de iglesias, quienes luego enseñaban la palabra a los nuevos creyentes para edificarles, y cuando les han edificado proseguían su camino a nuevos territorios. ¿A quién te recuerda esto en la Escritura? ¿Quién hacía esto? Iba a lugares nuevos, predicaba, edificaba, no solo predicaba un mensaje, y como dijo John MacArthur, un evangelista no es un hombre con 3 corbatas y 5 mensajes, no al revés, con 3 mensajes y 5 corbatas, y que va cambiando de iglesia en iglesia y predicando lo mismo en todo lugar y va de una a otra. No, se quedaban, edificaban una iglesia y seguían a otro lugar, lo que nosotros llamamos en un sentido misioneros. Ahora, seguían su camino. Podemos ver que el evangelista, después de edificar la iglesia, seguía en su camino. Podemos ver que el evangelista llevaba a cabo esfuerzos de evangelismo. Un ejemplo, un evangelista llamado como tal, con ese término técnico en el Nuevo Testamento, en Hechos 21:8, es Felipe. Le llama Felipe el evangelista.
Y él llevaba a cabo esfuerzos evangelísticos, por llamarlo de una manera. Por ejemplo, ¿recuerdas? Ve al desierto, acércate a aquel carro y vas a encontrar a uno que está leyendo. Ve y predícale. Y él entonces agarraba y dejó todo lo que tenía fuera, atrás, fue al desierto donde era improbable que alguien cruzara, pero al llegar al desierto, allí venía, como el Señor le dijo, se subió al carro, le predicó el evangelio, después lo bautizó y este hombre se fue, y de allí creemos que inició la iglesia en Etiopía. Cuando llegan en aquellos lugares a Etiopía, hay cristianismo fiel en África. Entonces, la labor del evangelista a veces hace esfuerzos de evangelismo, ir a un lugar, ir y predicar allá, el evangelio claro, preciso. Pero también es un ministerio prolongado y necesario en cada iglesia ya establecida. Ve conmigo 2 Timoteo 4:5. Ya nos estamos acercando al final. Segunda Timoteo 4:5. Nota, ¿qué le dice el apóstol Pablo a este que era un predicador joven? Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, este Timoteo no estaba yendo de iglesia en iglesia de domingo a domingo. Este Timoteo había sido enviado para estar en la iglesia permanentemente y edificar a la iglesia. Y era un evangelista. Esto implica que la labor del evangelista también es un trabajo prolongado en una iglesia, con la labor de predicar, explicar el evangelio junto con los pastores, o quizás está siendo parte de ese grupo. Predicar el evangelio verdadero para cuidar a la iglesia de falsas enseñanzas, establecer una doctrina sana, enseñar una vida piadosa y capacitar a la iglesia para predicar más el evangelio. Entonces el evangelista es necesario tanto en la iglesia como fuera de ella. Y sería hermoso que el Señor levante prontamente, no que no lo va a hacer, sino prontamente, evangelista que tiene una pasión por predicar el evangelio y fortalece a la iglesia en su predicación. Y hay esfuerzos evangelísticos en donde quizá un momento tiene que ir y predicar y establecer una nueva iglesia. Estos están en función ahora. Es un don, es una persona dotada por el Señor. Y tengo que terminar, pero tengo que terminar el tema también. Entonces, les pido algo. Escúchenme con atención. El último, pastores y maestros. Es un oficio con dos ministerios. Ya mencioné que ambos términos, pastor-maestro, están bajo el mismo artículo y no se encuentran divididos por las palabras y a otros, es decir, no dijo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Ahí sí hubiera sido muy clara una división. Pero este es un solo oficio con dos ministerios. Pastor-maestro. Pastor es la palabra poimen, que significa cuidar de las ovejas. Y maestro, didáscalos, uno que enseña. La manera de cuidar a las ovejas de Cristo es por medio de la enseñanza. Esta es la labor del pastor, del anciano, del obispo. Son términos intercambiables que usa la Escritura para referirse a la misma persona o el mismo oficio, al pastor maestro. Obispo significa supervisor, el que cuida un grupo, guardián, un guardián. Anciano, otro término utilizado, presbúteros, es un término cuya idea proviene del Antiguo Testamento con Israel acerca de personas de mayor edad, líderes espirituales con vidas experimentadas y sabias para cuidar y guiar al pueblo. Ahora, el uso de este término en la iglesia describe, anciano, a los líderes de la iglesia, haciendo énfasis este término a la madurez y la experiencia espiritual demostradas en la fortaleza y sensatez moral del carácter de esa persona. Pero son los mismos. Pastor, anciano y supervisor o obispo. Es el mismo término, el que cuida, enseña y el que tiene un testimonio de madurez para guiar y enseñar a la iglesia. ¿Cuáles son el carácter y las habilidades del pastor maestro? Un texto más, nada más y terminamos. 1 Timoteo 3:1 al 7.
Es interesante, por ejemplo, en 1 Timoteo le llama obispo, y en Tito, la misma lista, le llama anciano. Por eso les digo que es un término intercambiable. Y es el mismo pastor maestro, como lo dijo Pedro en 1 Pedro 5.1. Pero 1 Timoteo 3.1, por favor, y vamos a terminar con este texto. 1 Timoteo 3.1. Palabra fiel es esta, es decir, algo que debes atender y obedecer. ¿Y quién está hablando? Un apóstol. Entonces, si alguien aspira al cargo de obispo, supervisor, vigilante, guardián de la iglesia, buena obra desea hacer. ¿Sabes? El llamado para ser un pastor, obispo, anciano en la iglesia proviene de un deseo de quererlo hacer. Número 2, un obispo, verso 2, perdón, debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, se refiere a un carácter de fidelidad, no alguien que está y se ve con una atención a todas las mujeres de la iglesia, sino a su esposa, a todas las mujeres del barrio, sino a su esposa. Marido de una sola mujer, sobrio, habla de carácter, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Esta es la única cualidad de labor. Todo lo demás es carácter, pero debe saber enseñar. Y luego sigue diciendo, no dado a la bebida, no un peleonero que todo lo arregla con ira y pelea, sino amable, contencioso, no avaricioso, que ama las ganancias deshonestas, le dice Pablo en otra parte, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, un neófito, no es un tonto, sino un novato. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La única habilidad como tal mencionada es apto para enseñar. El resto son cualidades que deben ser vistas en la persona. Dios dotó entonces a la iglesia a través de los siglos de estos hombres, los cuales Dios ha usado para la edificación y crecimiento de la misma. Por medio de una predicación fiel de la palabra de Dios, un cuidado amoroso y el ejemplo fiel también enriquecen a la iglesia, y cada creyente debe verse como deudor de estos hombres puestos por Dios, ya que ellos los animan, como dice Efesios, a vivir de manera digna la vocación en que fuimos llamados. Y por eso instruye a la iglesia dos cosas: honra a los ancianos, a los pastores, hónrenlos. Habla de cuidarlos. Segunda cosa, obedezcan a vuestros pastores. En Hebreos capítulo 13, verso 17. Dios ha dotado de estos hombres para la iglesia y la edificación. Vamos a ver la próxima semana cómo esto tiene que ver con el ejercicio de los dones para que la iglesia sea unida y edificada. Gracias al Señor, porque Él formó su iglesia, pero nos ha dado personas para poder edificarnos, a las cuales con todo el amor genuino debemos nosotros cuidarles, respetarles u obedecerles. Hermanos, todos hemos sido influenciados por esta clase de personas y necesitamos darles honra en el sentido correcto. No los vamos a adorar, simplemente estar agradecidos con el Señor porque Él nos dio eso para edificar a nuestra iglesia. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por este tiempo, por toda esta enseñanza, mi Dios. Yo te ruego que a través de tu Espíritu la siembres en el corazón. En ocasiones la atención por causa de nuestra humanidad se ve afectada, el cansancio de la semana, la falta de disposición algunas veces. Pero yo estoy seguro de algo, Padre, que tú puedes marcar el corazón y que en un momento dado, Señor, esto sea una base en nuestra vida, en nuestra fe y práctica. Te ruego que tu iglesia, mi Dios, siga siendo edificada. Te ruego que levantes más hombres fieles, que puedan guiar y que puedan vertir sus vidas, no pensando en sí mismos,
no pensándose superiores, sino pensándonos siervos que aman y cuidan al resto. Edifica tu iglesia y ayuda a que tu iglesia tenga el valor correcto por las personas que tú has dotado y dado para su ayuda. Te lo ruego, Señor. Gracias por este tiempo. Ayúdanos en tu palabra y permítenos adorarte en esta mañana en Cristo Jesús.